Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Puntaje Nacional en nuestro ramo de química, que estamos preparando nuestra PSU de química todavía en módulo común. Hoy les tenía prometido ejercicios, harto ejercicio, pero vamos a terminar de ver el tema del enlace químico también, que un poquito de información, no es tanto, pero vamos a darle fuerte a los ejercicios. Ya hemos visto harta materia, vimos el modelo atómico, vimos modelo mecano-cuántico, configuración electrónica, tabla periódica y la primera clase de enlace química, de enlace químico, ¿ya? Entonces hemos visto ya 4 hasta nuestra quinta clase y vamos a ir a nuestra primera jornada de ejercicios, que la vamos a tener como cada 5 clases. ¿Hasta qué clase más o menos será plan común? Pregunta Lucy. Son como 20, no, como 15, entre 15 y 20 clases. Ya llevamos 5, ¿ya? ¿Por qué quiere saltarse directamente al plan electivo o quiere ver solo el común? Le recomiendo pegarle una revisada a todas las clases, porque a veces a uno se le olvidan cosas, ¿ya? Y por supuesto en química sobre todo en química, el plan electivo depende mucho de los conceptos que se adquieren en plan común, ¿ya? No es como que sean cosas desconectadas, como en biología podría ser que son medidas desconectadas las cosas, que uno podría salvarse en el plan electivo sin saberlo de plan común. Aquí no es así, ¿ya? Bueno, teníamos entonces pendientes el enlace metálico, el enlace covalente dativo, las excepciones a la regla del octeto y los ejercicios. Pero también tenía pendiente una pregunta que me había hecho una compañera de ustedes, que era en el fondo repasar los conceptos de electroafinidad, si no me equivoco, potencial de ionización y electronegatividad. ¿Ya? Que yo la clase pasada me lo preguntó y se me olvidó, así que por lo menos voy a intentar mencionarle cuáles son las diferencias, un breve repaso entre esos tres conceptos. Eran variaciones periódicas, en ese contexto lo vimos, ¿cierto? Tenían un comportamiento similar en la tabla periódica. Habían dos tipos de variaciones periódicas, las que tenían que ver con tamaño, que eran el radio atómico y radio iónico, y el otro tipo eran las que tenían que ver con energía, que eran potencial de ionización, electroafinidad y electronegatividad, ¿ya? El potencial de ionización, que también se puede llamar energía de ionización, es básicamente la energía que hay que meterle a un átomo para robarle el primer electrón, ¿ya? Si es que le robamos el segundo electrón, se va a llamar segunda energía de ionización y así sucesivamente, pero en el fondo es la energía que hay que meter para poder quitarle un electrón a un átomo. ¿Qué es lo que ocurre en la tabla periódica? Que nosotros vemos que hay un sector de la tabla periódica donde efectivamente los átomos tienden a ceder un electrón. Entonces nosotros medimos ahí el potencial de ionización, la energía de ionización, y en el fondo lo vamos tabulando. Pero hay otro sector de la tabla periódica donde los átomos son mejores les gusta más adquirir electrones que cederlos. Entonces, para ese caso existe el concepto que es la electroafinidad, que es lo contrario a la energía de ionización o el potencial de ionización. Entonces, es una buena forma de tener esos conceptos. Energía de ionización es algo contrario a la electroafinidad. Son ambas medidas de energía, pero de procesos opuestos. Una de ceder electrones y la otra es de adquirir electrones. Pero el que nos queda, que es la electronegatividad, que es muy similar a la electroafinidad, pero ya no estamos hablando de energía, sino que estamos hablando de la tendencia para para en el fondo para ir captando los electrones. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es un átomo para captar electrones? Por ahí Nati me dice que mis clases son muy rápidas. Sí, además de un defecto que tengo yo, también me apura mucho el horario que tenemos, chiquillos. Que esto, como es un preuniversitario, lamentablemente nosotros estamos complementando información del colegio, no lo podemos pasar todo de cero, ¿ya? Por eso a veces es muy rápido el ritmo. Les recomiendo, por favor, junto con las disculpas pertinentes, les recomiendo ir revisando todo este material que queda disponible para que lo vayan repasando, y si es que quedan con muchas dudas, ver la clase de nuevo o inclusive recurrir a clases de otros años, ¿ya? Pero recuerden que estamos siempre limitados por el tema del tiempo, ¿ya? Ahora, otra cosa es que yo pueda explicar algo mejor, que me digan, profesor, su explicación no me gustó. A un profesor debería gustarle o le debería ser por algo positivo cuando le dicen eso. Si a mí me dicen respetuosamente, profesor, sabe que esto lo explicó mal, no hay ningún problema en hacerlo de nuevo o inclusive buscarlo o verlo en otra clase de nuevo, ¿ya? Así que son cosas distintas. Vamos por buen camino, creo. ¿Ya? Dicho eso,
partamos con la clase de hoy. Habíamos visto ciertos tipos de enlace químico, habíamos visto ya el enlace iónico, vimos también algunos tipos de enlace covalentes, que son el polar y apolar. ¿Ya? Y nos queda pendiente el enlace metálico y en el último caso el enlace covalente dativo, que es el menos común, el más complicado para alguna gente, pero es un caso casi excepcional. El enlace metálico no es tan excepcional, es muy común y se da efectivamente entre átomos de elementos metálicos y son todos estos átomos tienen que ser del mismo tipo. Es un tipo especial de enlace, no es igual a los otros. Cuando hablamos de enlace covalente o enlace iónico, recuerden que eso se daba entre dos átomos, ¿cierto? Un átomo, por ejemplo, en el enlace iónico, uno se ganaba los electrones y el otro los perdía. En el caso del enlace covalente, eran dos átomos que compartían electrones, pero aquí esta visión de dos átomos, como una conversación entre dos personas, ¿se acuerdan que yo les daba esa idea de dos personas que en una mesa comiendo? Bueno, en el caso del enlace metálico esto es mancomunado, es un conjunto de átomos que establecen una red, una conexión entre un grupo, no es entre dos átomos solamente, siempre es entre un grupo. Por eso, siempre que vean el monito de los del enlace metálico va a ser algo así, ¿ya? Bueno, ahí dice, no ocurre entre dos átomos, sino que entre un conjunto de átomos. Y todos estos átomos van a formar un enlace en el cual van a aportar todos a la olla sus electrones. O sea, los electrones van a ser de todos. Y eso tiene un montón de particularidades en términos de comportamiento. Por ejemplo, que esta nube electrónica que va a ser común, que va a estar en el fondo disponible para todos, va a tener libre movimiento en cualquier dirección del material. ¿Ya? Todos los átomos participan en el enlace, aportan electrones que no se van a encontrar fijos a ningún átomo en particular y que van a formar esta nube electrónica que se va a mover libremente. Bueno, lo mismo que ya había dicho. A temperatura ambiente, estas sustancias que están formadas por este enlace metálico se van a encontrar en estado sólido a excepción del mercurio. Allá a la izquierda está el oro, después viene una cañería de cobre y aquí está el mercurio, que sería muy poco recomendable que ustedes vean esto porque el mercurio es muy tóxico. El mercurio venía o viene todavía adentro de los termómetros y es un metal que en el fondo es líquido a temperatura ambiente. Es como el Terminator 2, no sé si vieron Terminator, una gran película de James Cameron, se la recomiendo si no la han visto, donde el mono se deformaba, era metálico pero se movía. Bueno, sería como de mercurio. Los que alguna vez hayan soldado con estaño, el estaño es un material que es un metal que es sólido a temperatura ambiente, pero uno lo calienta un poco con el cautín y se vuelve líquido, así. Pero son excepciones. Normalmente los metales o todas las sustancias que están formadas por este enlace metálico son sólidos. El oro, el cobre, las aleaciones como el bronce, el hierro, todos sólidos. ¿Ya? ¿El mercurio viene de mercurio? Pregunta por ahí. No, que yo sepa. No, que yo sepa. ¿Ya? Hay teorías, si ven el canal History van a encontrar un montón de teorías de que lo trajeron de cualquier lado. ¿Ya? Poseen altas temperaturas de fusión y evaporación. Hay que meterle mucha, pero mucha temperatura para poder fundir un metal, aun cuando se puede. Y de hecho las fundiciones lo que hacen es agarrar y darle forma a estos metales, cosa que es muy útil, pero no es tan fácil. Hay que meterle mucha, pero mucha energía y mucho calor, mucha energía calórica. Son buenos conductores tanto de la electricidad como del calor. Buenos conductores de la electricidad precisamente por eso que yo decía antes, que es una nube electrónica que tiene un movimiento completamente libre. Entonces cuando yo le impongo un potencial, que básicamente es hacer que los electrones corran de un lado para otro de forma coordinada, lo que tengo es un conductor eléctrico, pero perfecto para poder mover la electricidad como yo quiero, ¿ya? Por eso los circuitos de todas nuestras casas están hechas de cobre, en su mayoría, ¿ya? Una vez leí un artículo o supe que alguien ocupaba audífonos con cables de oro, además de ser muy, pero muy extravagante y ostentar mucho, en realidad es un buen conductor. Poseen brillo metálico, es una característica de los metales que brillan, ¿ya? Se identifican claramente. Entonces, no hay mucho más que decir con respecto al enlace metálico. Es una interacción muy, muy fuerte, pero que se da en un grupo de átomos. Aquí no vamos a tener que hacer ni estructura de Lewis ni contar electrones, porque los electrones están disponibles para todos los átomos que conforman esta red. Por ahí pregunta aquí, si el mercurio puede llegar a estar en estado sólido. Todos los materiales pueden estar en los tres estados de la materia. El tema es la temperatura
que se necesita para eso. Si nosotros enfriamos mucho el mercurio, vamos a tenerlo en estado sólido. No tengo en mi mente la temperatura específica, de hecho no sé si es una temperatura demasiado baja, pero sí, en algún punto se va a solidificar. ¿Ya? Ese es el enlace metálico. Lo que viene ahora es el enlace covalente dativo o coordinado. Son dos nombres para lo mismo. ¿Ya? Por ahí mientras Nati nos pregunta si esto es plan común, efectivamente. Luis, no, Huerta, dice que los conductores ahora son muy variados. Efectivamente, sí, se están ocupando distintas sustancias como conductores, sobre todo en circuitos más chiquititos. En los circuitos domésticos todavía se ocupa el cobre, en su mayoría. Por eso Chile tiene un buen material para exportar. ¿Ya? El enlace covalente dativo o coordinado es un caso muy excepcional. Se dan casos súper especiales. Hay personas que me dicen, pero este enlace es el más difícil. Es el menos intuitivo, ¿ya? Pero no es tan difícil y no debería tampoco salirnos tanto en la PSU, ¿ya? No es que ocurra demasiado. Para que ocurra esto es necesario que uno de los átomos que se va a enlazar tenga un par de electrones libres, un par de electrones que no esté enlazado a nada, y el otro integrante de este enlace dativo o coordinado va a ser usualmente un catión, o va a ser un átomo que va a estar muy mal de electrones, que le van a faltar muchos electrones. En este caso, el caso más particular de esta integrante que tiene una deficiencia electrónica es el catión de hidrógeno, que básicamente, si ustedes lo piensan, es un hidrógeno, cuyo número atómico es 1, que perdió un electrón, es decir, que perdió el único electrón que tenía. Es decir, que esto solo es un puro protón, ¿ya? O sea, no hay nada más deficiente de electrones que eso. No tiene ningún electrón. Entonces, ¿qué va a pasar cuando una sustancia como este catión de hidrógeno, que va a andar muy, pero muy mal de electrones, muy pobre de electrones, se encuentre con un nitrógeno, que es una sustancia, que es un átomo, que además de estar en este caso, en el caso ese del amoníaco, esto es el amoníaco, el NH3 amoníaco, además de que este nitrógeno está formando 3 enlaces con otros hidrógenos, tiene un par no enlazante. Par no enlazante son los pares de electrones que no están formando enlaces, ¿ya? Eso es un par no enlazante. Entonces, ese par no enlazante, el nitrógeno le va a decir, ¿sabéis qué? Ven para acá, hidrógeno. Y lo va a recibir, le va a dar un abrazo. Tú no tienes nada, yo tengo de sobra, así que vamos a compartir mis electrones. Por eso es un enlace dativo, porque es como un enlace solidario, donde un mismo átomo que anda muy rico de electrones comparte con el resto de los átomos, o con un átomo que anda muy mal de electrones. El caso más típico es el del amonio con el catión hidrógeno, que forman este ion amonio. No es lo mismo, perdón, quizás me equivoqué yo al decirlo, el amoníaco es esto, amoníaco NH3, que cuando se junta con el catión hidrógeno forman este que se llama ion amonio. El amoníaco es NH3, como les decía, y el ion amonio es NH4 con carga positiva, ¿ya? El NH es antes de que ocurra el enlace dativo, es decir, que aquí hay solamente enlaces covalentes, y luego ocurre el enlace dativo, se forma el NH4. Otro caso característico también es lo que pasa con el agua. El oxígeno del agua tiene 2 pares no enlazantes, que yo espero que los estén viendo ya. Hay 2 pares que sí están formando enlaces con hidrógenos, pero hay otros 2 pares que no están formando enlaces, que se llaman pares no enlazantes. Y este oxígeno, que tiene mucho electrón para dar, cuando se topa con este hidrógeno que anda sin electrones, le dice, ven para acá, y forman el ion hidróneo. ¿Ya? Por ahí le estoy viendo un poquito las preguntas. ¿Se estaría cumpliendo la regla del dueto con el hidrógeno? Efectivamente. Y la del octeto con el nitrógeno. Sí, efectivamente, toda la razón. El nitrógeno está cumpliendo su octeto, y el hidrógeno, como yo les decía, es un átomo tan chiquitito que no va a alcanzar nunca el octeto. Se conforma con el dueto. Y en este caso el dueto lo alcanza con los 2 electrones del nitrógeno, de este par no enlazante. ¿Ya? En el fondo se consigue todo. Es como esa persona que llega a un lugar sin nada, como el que llega a la típica fiesta sin nada para beber y termina pidiéndole a todo el resto. Bueno, ustedes lo van a ver más adelante, espero que no hayan visto aún.
La especie que tiene un par de electrones libres va a aportar los dos electrones y con ello se forma el enlace. Lo que está diciendo, en el fondo, en este caso sería el nitrógeno, atrayendo al catión por fuerza electroestática. Muchas de las especies formadas por este tipo de enlaces no son muy estables porque la solidaridad no es muy fuerte, nunca es muy fuerte, siempre es más fuerte la relación cuando es recíproca. Entonces no es muy estable y sobre todo porque al ocurrir se forma una carga neta positiva, es decir que esta siempre va a ser un ion el resultante, por más que se compartan los electrones no se inventan. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos preocupamos de hacer la estructura de Lewis nos vamos a dar cuenta que igual nos van a faltar, en el total, nos van a faltar electrones para tener para todos y eso significa que hay sí o sí una carga que es positiva. Esto es un ion. ¿Ya? Eso es el típico caso del el amoníaco y el ion amonio. ¿Ya? Es una estructura típica. Lo más probable es que si es que nos aparece la pregunta del enlace dativo vaya a aparecer el amoníaco. Por eso se los pongo destacado, porque eso deberíamos entenderlo. Si entendemos lo que está pasando ahí con el amoníaco, que le presta los dos electrones a este hidrógeno con carga positiva, y ahí recién se forma el ion amonio, si entendemos eso, tenemos listo el enlace dativo. O sea, no hay más que decir al respecto. ¿Ya? Si no es tan complicado, creo. Y eso adquiere una geometría tetraédrica que la vamos a ver en la próxima clase, que es de geometría molecular. ¿Ya? Dicho eso, nosotros ya habíamos dado la clase pasada la regla del octeto. Habíamos hablado también que hay átomos chiquititos como el hidrógeno, por ejemplo, que no va a llegar nunca al octeto, porque tiene un solo electrón. ¿Ya? Entonces ganar 7 electrones para llegar al octeto, imposible. Se conforma con el dueto. Pero el dueto también se establece en el fondo como parte de la regla del octeto. Yo sé que ahí empezamos a meterle problema a la regla, ¿ya? Pero así es la cosa. Siempre se está hablando de cationes, en el caso anterior sí. Sí, siempre vamos a tener un ion resultante porque nos siguen faltando electrones, ¿ya? ¿Dónde perdió el hidrógeno el único electrón? Buena pregunta, depende del contexto, lo vamos a ver con ácidos, cuando veamos ese módulo electivo. En los medios ácidos, por ejemplo, lo que anda dando vuelta es el hidrógeno que perdió su electrón producto de una interacción con un átomo demasiado electronegativo como el cloro. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico, el cloro, que es muy electronegativo, termina por quitarle el electrón y se forma, en el fondo, el fenómeno de ácido. ¿Ya? Así que, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. En el fondo no nos preocupemos todavía por dónde pierde el electrón el hidrógeno. Ya, dicho esto, vamos a las excepciones. Nombrar las excepciones, muchachos. Lo que más me importa, sobre todo en el contexto PSU, es que entendamos la regla. Las excepciones se las voy a nombrar porque yo confío en que en la PSU nos va a tocar trabajar con la regla y no con las excepciones de la regla. Porque si no, vamos a quedarnos todos fuera de la universidad. Hay muchas excepciones a la regla del octeto. Ya hablamos, o podríamos considerar como excepción cuando hablamos del dueto. Pero hay otro tipo de excepciones, como por ejemplo ciertos átomos que no llegan simplemente al octeto, como por ejemplo el boro y el berilio, que en ciertas circunstancias arman moléculas en las cuales no completan su octeto. Así de sencillo. ¿Ya? Principalmente boro y berilio. Si alguna vez ven una molécula por la calle que tiene boro o berilio, tienen que sospechar de ese boro o berilio y decirse que quizás este no anda con el octeto completo. Así de simple se lo estoy pasando porque no quiero que trabajemos sobre eso. No me importa que se aprendan la forma de establecer la estructura de Lewis de cada uno de ellos, porque sería prácticamente un descriterio de parte de las personas que hacen la PSU poner esto para trabajar con esto. Sí tenerlo consciente. Boro y berilio no necesariamente van a obedecer a la regla del octeto porque con menos pueden estar satisfechos, ¿ya? Se da cuando hay menos de 8 electrones alrededor de un átomo, de una molécula o un ion poliatómico, y esta es una situación rara y suele encontrarse en compuestos de boro y berilio. También tenemos excepciones como por ejemplo el caso del fósforo, que a veces termina llenando más de un octeto, ¿ya? Estoy dándole las excepciones, que siempre cuando uno se aprende una regla y viene alguien a decirte, ¿sabes que esta regla tiene excepciones? Es súper decepcionante. Pero me interesa, como les dije, que
tengan conciencia de que existen excepciones nomás. El borio y el berilio forman menos de un octeto, el fósforo puede formar más de un octeto, puede llegar a meter 12 electrones en su último nivel energético, nivel de valencia. Por otro lado, hay otro tipo de excepción que es cuando la molécula en general, si agarramos todos los átomos de la molécula, tienen un número impar de electrones. Recuerden que los electrones se van a terminar apareando, siempre van a estar de pares. Entonces, si es que la molécula tiene un número impar, sí o sí va a haber un octeto que no va a estar lleno, ¿ya? También lo mismo, que lo tengan como consciente, casi siempre son óxidos. En este caso el NO o el NO2, ¿ya? Son moléculas donde se da este ejemplo de que la molécula en general tiene un número impar de electrones y por lo mismo no vamos a llegar nunca al octeto en todos sus átomos. Es una regla porque tiene excepciones, sí, siempre hay una excepción a la regla. La excepción confirma la regla, suelen decir, ¿ya? El enlace del borio y berilio siguen siendo igual de estables que los anteriores. Buena pregunta. Led Zeppelin, es por Led Zeppelin su avatar. Espero, buena banda. Sí, yo asumo que sí. Mire, sin tener la ciencia cierta, puede que Google ahí me desmienta si ustedes lo buscan, pero tengo toda la intuición, toda la impresión de que estos enlaces van a ser mucho menos estables que cuando se llena el octeto, ¿ya? Se lo encargo que lo revisen, sí, porque no lo sé a ciencia cierta, es mi impresión. En los enlaces dobles hay 4 electrones involucrados efectivamente. El enlace doble hay que considerarlo como si fueran 2 enlaces aparte, pero que van hacia los mismos átomos, ¿ya? Son 2 orbitales distintos, de hecho, ¿ya? 4 electrones, 2 orbitales. Muy buena su pregunta, Lucas Merino. Buena la pregunta, porque podríamos haber hablado, podría haber hecho hincapié yo en la clase pasada. ¿Ya? Esas preguntas a mí me ayudan en el fondo a mencionar las cosas que a lo mejor nos pueden pasar. Ejercicios. Hoy día íbamos a estar cargados con el tema de los ejercicios. Vamos a partir con los ejercicios de lo que vimos recientemente. Y vamos a ver también los ejercicios que quedaron pendientes en las clases anteriores. ¿Cuántos electrones no enlazantes tiene una molécula de agua? Me gustaría que me dijeran eso. Una pregunta más o menos rápida y simple. ¿Qué sabemos nosotros del agua? Lo primero, H2O, ¿cierto? ¿Todo eso está claro? ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1. ¿Cuántos? Aquí está 1. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? Si nosotros viéramos la tabla periódica, sabríamos que el oxígeno nos va a salir en un cuadrito donde sale O y su número atómico es 8. ¿Ya? Entonces tenemos que ordenar esos 8 electrones. ¿Qué hacemos? ¿Qué le recomendaría yo hacer rápidamente? Empezar a dibujar, intentar intuir la configuración electrónica. 1s2, ya tenemos 2 de los 8. Pasamos al 2s2, tenemos 4. Y ahí nos vamos al 2p4, ¿cierto? Ahí tenemos los 8, ahí estamos los 8. ¿Qué pasa? Estamos dibujando la estructura de Lewis acá, estamos viendo el tema de cómo están estos electrones de valencia para formar los enlaces. ¿Qué es lo más importante? Lo que nos importa es la capa de valencia. Es el último nivel energético. Significa que los 2 electrones que están en el primer nivel energético del oxígeno no nos van a importar y no los vamos a considerar. Así que nos vamos a preocupar solamente de 6 electrones en el caso del oxígeno. ¿Ya? El primero entra aquí. El segundo, acá. Recuérdense cuando hablaba un poquito de la hibridación. El tercero, el cuarto, y nos quedan 2 más. ¿Ya? Ahí entran 2, se forma un par no enlazante, porque se llenó con los mismos electrones que tenía el oxígeno, se llenó ya un orbital. Y nos queda el último, un segundo par no enlazante. ¿Qué pasó? Se nos llenó otro orbital solamente con los electrones que ya tenía el oxígeno. Entonces, ahí tenemos separados nuestros 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia del oxígeno. ¿Y qué pasó? Nos quedan 2 orbitales que están incompletos, que se van a llenar al hacer la interacción covalente con el hidrógeno. Y ahí vamos a tener llenos 2 octetos, pero tenemos estos electrones que quedaron que no son enlazantes. Entonces, cuando nos pregunten
cuántos electrones no enlazantes tiene la molécula de agua, tenemos esos dos del oxígeno y los dos de allá del oxígeno, en total 4 electrones no enlazantes. ¿Ya? Alternativa A. ¿Todos claros con eso? Me gustaría que estuvieran todos claros con eso. ¿Ya? Por ahí creo que hay una duda de por qué no se consideran los que están aquí, porque están en un nivel inferior de un punto de vista energético. ¿Ya? Lo que importa es básicamente el último nivel energético. Lo hacemos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, es la misma explicación, pero me gustaría que pusieran atención porque tengo varias personas que me dicen que no quedó claro. Primero, la molécula de agua sabemos que se llama H2O, que está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Nosotros ya vimos recién en la resolución anterior cómo se disponían. Partamos con el oxígeno ahora. Tenemos que hacer su estructura de Lewis para ver cuántos enlaces puede formar el oxígeno. ¿Qué tenemos que ver? Cómo están sus electrones repartidos. Nosotros sabemos, y si no lo sabemos, está en la tabla periódica de la primera página de la PSU, que el oxígeno tiene en total, 8 electrones, cuando está neutro. ¿Ya? Su número atómico es 8 y si está neutro tiene 8 electrones también, además de protones. ¿Ya? Hay que asignar los espacios o la ubicación de esos 8 electrones. Nosotros tenemos que hacer la configuración electrónica en este caso, y casi siempre en la PSU van a ser átomos que no son tan grandes, lo cual es muy favorable porque vamos a alcanzar a hacerlo. ¿Cómo hacemos la configuración electrónica? Partimos con el 1s2, ¿ya? Ahí tenemos ya 2 electrones situados en el subnivel S del nivel 1, ¿ya? Eso es todo el nivel 1, porque ahí nos tenemos que pasar al nivel 2, donde vamos a tener también un subnivel S y van a entrar los otros electrones. Ya tenemos un total de 4 electrones ubicados hasta ahí. Y nos faltan 4 más para llegar a los 8. Entonces nos vamos a pasar al nivel 2P y ahí vamos a repartir los 4 correspondientes. ¿Por qué? Porque recuerden que en total el nivel P, el subnivel P, puede tener hasta 6 electrones. ¿Ya? Entonces tenemos esta configuración planteada para el oxígeno. Cuando nosotros vamos a ver el tema de los enlaces, cuando vamos a hacer la estructura de Lewis, tenemos que preocuparnos de los enlaces, de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que están en el último nivel energético. El átomo de oxígeno tiene 2 niveles energéticos, el nivel 1 y el nivel 2. A nosotros nos importan el del último nivel, que en este caso es el 2. Es decir, que vamos a estar pendientes solamente de los 6 electrones del nivel 2. Los del nivel 1 ya lo vamos a dejar de lado, no nos van a importar demasiado, pero sí tenemos 6 electrones para repartir. En base a las reglas a lo que habíamos visto, cómo se llenaba la estructura de Lewis la semana pasada, los vamos a repartir en 1 a 1, porque vamos a seguir esta idea de hibridación que mencionamos en la clase pasada, ¿ya? 1 a 1, son 4 espacios, vamos a ir 1 en 1. Son 6, tenemos 1, 2, 3, 4, respetando la ley de la micro. Primero se sientan solos y después se empiezan a sentar acompañados. Tenemos 4, nos faltan 2. Entonces ya no nos quedan espacios, así que este se sienta con su compañero al lado. Que viene con el último, que tampoco queda espacio, así que se va a sentar con su compañero al lado. ¿Qué significa? ¿Qué pasó acá? Que estos 2 orbitales se llenaron. No necesitamos ningún otro átomo para llenar estos 2 orbitales del oxígeno. Entonces ahí se formó un par que no se enlaza con nadie, porque en el fondo es un par no enlazante. Pero nos quedaron 2 orbitales que están semi-completos. Entonces esos van a ser los orbitales que se van a llenar, perdón, eso es una H, que se van a llenar con el electrón que tiene el hidrógeno y se va a formar este enlace covalente, ¿ya? Pero hay 2 pares no enlazantes, que son estos 2 de acá, y esa es en el fondo la razón por la cual la alternativa correcta es la A. Ya, muchachos, vamos a seguir trabajando un poquito por eso. Si tuviera 2 electrones más, estaría completo. Si lo adquiriera así, porque sí, por ejemplo, en el caso de ganar los electrones y formarse un anión, sí, completaría su octeto. ¿Ya? El cloruro de potasio.
KCl. ¿Qué tipo de enlace posee? Por ahí dice, pregunta Cucho Cuchín, ¿qué significa que no sean enlazantes? Es tan simple como que el orbital está completo con 2 electrones y esos 2 electrones no necesitan enlazarse a nadie. Ya está completo. ¿Ya? Esta pregunta era tan simple como mirar la tabla periódica que ustedes tienen en la primera página de su facsímil de PSU, que nos va a mostrar que el cloro está a la derecha, muy a la derecha, y el potasio está muy a la izquierda, y eso es un típico enlace iónico. La diferencia de electronegatividad va a ser muy, pero muy grande, entonces la única posibilidad es que sea un enlace iónico. ¿Ya? En esta pregunta vamos a avanzar muy, pero muy rápido. ¿Qué tipo de enlace forma la molécula NH3? Iónico, coordinado, covalente polar, covalente apolar, metálico. ¿Qué me dicen acá? La diferencia mayor a 1,7, por eso iónico, dice Julián, efectivamente. Y aun cuando uno no tenga los valores de electronegatividad, tanta distancia en la tabla periódica ya nos indica que la diferencia va a ser mayor a 1,7. Esta es una pregunta tramposa, porque hablamos recién de esta molécula, pero el NH3, el amoníaco, es una molécula que está formada por nitrógeno y 3 hidrógenos que se unen mediante enlaces covalentes. Y en este caso el nitrógeno por el hidrógeno tienen diferencia de electronegatividad y va a ser un enlace covalente polar. De hecho ahí está. Bueno, la tablita que siempre les muestro, nitrógeno e hidrógeno, eso es mayor a 0,1, por lo cual esto es un enlace covalente polar. Distinto hubiese sido que me preguntaran esto. ¿Qué tipo de enlace se forma en el ion amonio, en el NH4+? En este caso sí tenemos este nitrógeno que está unido covalentemente a 3 hidrógenos, pero tiene un par no enlazante. Ese par que ya está lleno sin necesidad de unirse a nadie, es un par no enlazante. Y producto de esto, producto de la alta cantidad de electrones que hay en esta zona, va a decir, ¿saben qué? Ya yo te puedo prestar uno, y va a alojar a un H+. ¿Ya? Y ese sería el caso de un enlace coordinado de la alternativa B, que es básicamente lo que vimos al principio de la clase. ¿Ya? Este es un enlace covalente dativo o coordinado. ¿Cuál de los siguientes elementos pueden ser excepciones a la regla del octeto? ¿Cómo estamos, Laura? Tenemos como 1 minuto y medio por pregunta, así es la PSU. O son como 2 minutos, muy cortita. Pero voy a esperar un par de respuestas para ver cómo están. ¿Cuál de los siguientes elementos puede ser excepción a la regla del octeto? Berilio, boro, fósforo. Berilio, boro, fósforo. Todos. El berilio y el boro se pueden conformar con menos del octeto y el fósforo puede de repente pasarse. En ciertas, por ejemplo, en esta sustancia, PCl5, que es una molécula que se forma, a veces el fósforo tiene más del octeto y esa molécula es estable. Así que son todos. ¿Ya? Esta pregunta, voy a desaparecer de acá, se las dejé la primera clase. Esta es una pregunta que no es PSU. Se los dije también la primera clase porque es muy difícil. Yo reconozco que está en un nivel superior a la PSU, así que se las dejé por si alguien se animaba. De repente si se animan y resuelven esto ya tienen más seguridad de que pueden responder cosas más difíciles. Pero si es que alguien la puede mirar, de un átomo X solo se conoce su número másico, que es A, el número másico, igual a I. Es decir, que I corresponde a su número másico, así de simple. Se adicionan 2 neutrones a los 16 del átomo original. Además, después de recibir 3 electrones, su carga es de -2. ¿Cuántos electrones tenía el átomo en un principio? Es difícil esta pregunta. ¿Qué nos dicen las alternativas? Si las miramos, es que la I no se logró despejar nunca. Entonces nuestra respuesta va a tener a la I metida entre medio. ¿Qué era la I? La Y, en este caso, es el número másico. El número másico, si ustedes recuerdan, es igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, ¿ya? Y en este caso, A es igual a I. O sea que en vez de ponerle A, le ponemos I. Así de sencillo. Protones más
neutrones. Entonces aquí viene una información que es muy importante. Se adicionan 2 neutrones a los 16 del átomo original. Si leemos la pregunta nos vamos a dar cuenta que los 2 neutrones que se adicionan no nos importan en nada, pero sí nos importa saber que el átomo originalmente tenía 16. ¿Por qué? Porque I ahora es igual a los protones que tenga, que todavía no lo sé, más 16, que esa es la cantidad de protones, ¿ya? Eso es lo único que tengo despejado hasta ahora. Me van a preguntar al final de la pregunta la cantidad de electrones y esa yo la voy a tener que establecer entre la carga y la cantidad de protones. Entonces es súper útil que yo despeje, ocupando aritmética simple, los protones. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a pasar el 16 restando hacia el otro lado. Entonces me va a quedar que I menos 16 es igual a la cantidad de protones. ¿Ya? ¿Me siguen? Yo sé que esto puede ser difícil y sobre todo cuando uno le empiezan a aparecer letras en operación matemática, cuando eso se llama álgebra y molesta cuando aparece en la vida. ¿Ya? Entonces tenemos definida nuestra cantidad de protones, por supuesto, con nuestra incógnita. La incógnita sigue estando ahí porque va a estar ahí hasta el final. De hecho, están todas las alternativas. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ver el tema de la carga. Después de recibir 3 electrones, el átomo tuvo carga menos 2. Entonces mi pregunta es, si el átomo para tener carga menos 2 tuvo que recibir 3 electrones, ¿cuál era su carga original? La carga original era más 1, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? Es que no lo voy a anotar, pero me gustaría que me siguieran. El átomo, después de ganar 3 electrones, terminó con carga que es menos 2. Significa que le faltaba un electrón. ¿Qué quiere decir eso? Que su carga original era más 1. ¿Qué quiere decir carga más 1? Quiere decir que hay un electrón menos en relación a los protones. Es decir, que electrones es igual a los protones menos 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, electrones es igual y vamos a reemplazar los protones por el numerito que tenemos ahí. Entre paréntesis, I menos 16 menos 1. Como son todas sumas y restas, podemos eliminar el paréntesis libremente y me va a quedar que los electrones son igual a I menos 17. Y esa es nuestra respuesta a un ejercicio que es a lo mejor innecesariamente complicado. Sí, no quiero que nadie se asuste si es que no lo puede resolver, pero sí quiero, y de repente es bueno que uno vaya probando. Si es que puede resolverlo, es una muy, pero muy buena señal. Si es que no, revíselo. ¿Ya? Su cerebro colapsó, me dice Antonia, no se preocupe, tranquilidad, no se decepcione, es normal. ¿Ya? Pero le recomiendo que lo revise con tiempo, después lo vaya viendo. Esta clase va a estar disponible para verla las veces que usted quiera. ¿Ya? ¿Por qué se reemplazó en N? Porque yo no sabía, aquí en el fondo yo planteaba el número másico como los protones más los neutrones y arriba me dicen cuánto eran los neutrones originales. Lo que sí alguien se dio cuenta aquí es que la adición de 2 neutrones no me servía para absolutamente nada. Ese dato no me interesaba. ¿Ya? Ya no se decepcionen ahí los que me ponen tan medio fatalistas con el tema del ejercicio. No se preocupen, este ejercicio era más difícil. No va a aparecer algo así en la PSU, estoy seguro. O espero, ¿ya? Ojalá que no parezca algo así. Si un ion tiene carga más 3, el ejercicio que acabamos de resolver quedó en la primera clase, ¿ya? Que de repente si alguien lo resuelve y va en octavo básico es porque esa persona hay que seguirla, ¿ya? Por eso yo pongo este ejercicio. Si un ion de carga más 3 tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2 y 2p4, ¿cuál era el número atómico que originó este ion? El número atómico. ¿Ya? Si el ion tiene carga más 3, ¿qué significa que el ion tenga carga más 3? Que el ion tenga carga más 3 significa que perdió 3 electrones. ¿Qué significa esto? Que de los electrones que están dando vuelta acá en esta configuración electrónica nos faltan por considerar 3 que se perdieron. ¿Cuántos hay ahí dando vueltas? 2, 4,
8, ¿ya? Cuando el átomo perdió 3 electrones, terminó con 8. Significa que en un comienzo tenía 11. ¿Sí? Así de sencillo. Todos me acompañaron ahí por lo menos con esa idea. Si que están haciendo esta pregunta es porque ya van entendiendo, intuyendo en qué consiste la configuración electrónica. Esa quedó en la segunda clase. Esta con la tercera clase. 3 átomos de diferentes elementos tienen por valores aproximados de primera energía de ionización 2100 kJ por mol, 1500 kJ por mol, 500 kJ por mol. ¿Ya? De acuerdo a estos valores, ¿qué opción relaciona correctamente su primera energía de ionización con los átomos correspondientes? Y tiene que estar la tabla periódica acá. Si no está, no la podemos hacer, pero no se preocupen que va a estar siempre ahí dando vueltas. ¿Qué tenemos que considerar siempre? Es que la energía de ionización es una propiedad, una variación periódica del tipo de energía, valga la redundancia, y como es del tipo de energía, su dirección de crecimiento es hacia arriba y la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un átomo que está más a la derecha que otro, este siempre va a tener mayor energía de ionización. O que si está arriba del otro, siempre va a tener mayor energía de ionización. En este caso, vamos viendo alternativa por alternativa. Neón en comparación con argón debería tener mayor energía de ionización. Neón está aquí, arriba del argón, así que es lógico que tenga mayor energía de ionización. Vamos bien hasta ahí. Y el argón debería tener mayor energía de ionización que el sodio. El sodio está muy a la izquierda, es decir que hasta allá hay que crecer y para arriba también crecemos, así que este orden es completamente correcto. Alternativa A. ¿Están de acuerdo conmigo? En el segundo caso se nos plantea que el neón tiene mayor energía que el sodio, lo cual es correcto, pero plantean que el sodio tiene mayor energía que el argón, lo cual contradice esta ubicación en la tabla periódica. Así que descartada la B. La C, bueno, la siguiente va a ocurrir exactamente lo mismo. Por un tema de tiempo no la voy revisando una por una, pero espero que entiendan básicamente cómo utilizar la tabla periódica para poder intuir esta respuesta, la alternativa A. Creo que estamos todos de acuerdo en el chat. ¿Sí? Perfecto. Y esta es la que quedó pendiente en el último ejercicio, ¿no? O sea, en la última clase. Considerando las siguientes representaciones de Lewis para los átomos R, Q y T, ¿cuál de las siguientes opciones relaciona correctamente la estructura de Lewis con la respectiva configuración electrónica de los átomos R, Q y T? Recuerden que la estructura de Lewis se hace con los átomos con los electrones de valencia, es decir, los electrones que están en el último nivel energético. Lo que haya en niveles energéticos inferiores a mí me da exactamente lo mismo, y de hecho puede variar. Puede haber un montón de niveles completos antes y la estructura de Lewis va a ser igual, ¿ya? Entonces hay que ir revisando sí o sí opción por opción. Miren, la opción A, en el caso 1, que yo tengo que tener 4 electrones de valencia, tengo que tener el nivel 2 con 2 y 4 con 6 electrones de valencia, así que se contradice completamente. Ninguna posibilidad que sea la A. En la B tengo el nivel 2. En el nivel 2 tengo el subnivel S2 con solamente 2 electrones cuando tengo que tener 4. Así que tampoco, ninguna posibilidad. En la siguiente pasa lo mismo. Y de hecho ni siquiera voy a pasar a ver los otros átomos porque con eso ya sabemos que no puede ser. ¿Qué pasa en la D? En la D tenemos el nivel 1, 2 y 3 y como nosotros estamos viendo la estructura de Lewis, nos importa solamente el último nivel que es el 3. Y en el nivel 3 tenemos 3S2 y 3P2. Tenemos 4, o sea que hasta ahí con vamos bien. Pasamos a el caso del átomo Q, que tenemos que tener un solo electrón de valencia. Tenemos los niveles 1, 2 y 3, nos importa solamente el último que es el 3, ¿ya? Y el 3 tiene un electrón de valencia, así que estamos súper bien. Y en el caso del átomo T, tenemos 5 electrones de valencia
Y tenemos el nivel 1 y 2 planteado. Nos interesa solamente el nivel 2, el nivel de valencia. Y tenemos 5 electrones ahí. Así que esa es una opción completamente correcta para la estructura de Lewis en todos estos casos. ¿Por qué no podría haber sido la siguiente? Aquí ya yo veo un inconveniente aquí, que hay 2 electrones de valencia, siendo que el caso Q eran 1. Y en el primer caso está bien, y en el segundo caso acá hay 3 cuando debería haber 5. Así que se nos descarta inmediatamente. Con eso tenemos que la D. Casi todo estuvo correcto. Ya en el chat. ¿Cuál de los siguientes elementos tienen en común el modelo atómico de Rutherford y el de Thomson? La presencia de electrones, los electrones alrededor de un núcleo central y la presencia de protones. Harta memoria en esta pregunta. Lo vimos en la primera clase, había que aprendérselo. Thomson descubrió los electrones y se le ocurrió la idea del budín de pasas, es decir, repartir los electrones por cualquier lado y algo así va a ser el átomo. Rutherford dijo no. Primero que nada existen protones. Rutherford fue el que descubrió los protones, por lo cual la presencia de protones no puede ser común entre los dos porque los descubrió Rutherford después de Thomson. La presencia de electrones sí les creo que ya se le había ocurrido a Thomson y después Rutherford, que es posterior, dijo sí, tenía razón Thomson, existen los electrones. Y Rutherford, como fue posterior, él planteó el modelo del núcleo central, este modelo planetario, y entonces no es compartido, porque Thomson, que fue primero, no se le ocurrió así, ¿ya? La presencia de electrones solo 1, alternativa A, ¿ya? Ejercicio 11. De las siguientes estructuras de Lewis, ¿cuál es incorrecta? ¿Ya? ¿Cuáles eran nuestras condiciones para ir llenando la estructura de Lewis? Obedeciendo al fenómeno de hibridación que va a ocurrir siempre, es llenando estos 4 espacios de 1 en 1. Entonces, en el primer caso, si teníamos 3 electrones, llenamos uno, después el otro. ¿Eh? Estamos correctos con eso. Nada que decirle a la alternativa A. A la alternativa B, llenamos el primero, después segundo, tercero, cuarto, y el quinto electrón tuvo que sentarse sí o sí, obligadamente, con alguien al lado en el asiento de la micro, así que nada que decirle, respeta el principio de máxima multiplicidad de Hunt, que era el que decía en el fondo la ley de la micro. Se sientan primero solos y después se empiezan a sentar acompañados. Pero ¿qué pasa en la C? En la C, si hay 6 electrones, estos 6 electrones, primero debería entrar 1, 2, 3, 4. Se llenan los 4 con un electrón y después se empieza a llenar los otros para poder juntar 6 electrones. No así como se da, porque en este caso de la C tenemos un orbital que quedó vacío y ya se empezaron a llenar los otros, siendo que había un orbital todavía vacío. Así que la C, descartada, mala, mala, mala. Esta es la que era incorrecta. El resto también se fueron llenando respetando el principio de máxima multiplicidad de Hunt. Si no se quiere sentar con otro electrón, ¿está refutando la ley de máxima multiplicidad? Sí, pero tiene energía para eso, ¿ya? Se respetan esta regla, hay que respetarla. Un elemento con configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5 pertenece a el periodo 2, grupo 5, periodo 5, grupo 2, periodo 5, grupo 2a, periodo 2, grupo 5a, periodo 2, grupo 7a. ¿Qué pasa acá? Miren, lo primero es distinguir que las alternativas están haciendo la separación entre los grupos y su letra. O sea que esto tiene que tener sí o sí la letra. Recuerden que hay grupos A y B, ¿ya? Primero eso. Segundo, el periodo nos indicaba, el periodo, acuérdense que era la posición horizontal en la tabla periódica, nos indica el nivel de valencia o el último nivel en el cual se encuentra el último electrón. Es decir, que si estamos en el periodo 5, el último nivel energético va a ser el 5. En este caso tenemos completos el nivel 2 y el nivel 1, perdón, y el nivel 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el átomo pertenece sí o sí al periodo 2. ¿Qué más pasa? ¿Qué más sabemos nosotros? Sabemos que los elementos representativos son aquellos que están en los grupos A de la tabla periódica y que tienen la gracia que el número de grupo, ese numerito romano que está al lado de la A, me dice la cantidad de electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que están en el último nivel, que el último nivel en este caso es el nivel 2, y ahí hay 7 electrones, 2 en el S y 2 en el P, total de 7,
entonces tenemos 7 electrones. Esto sí o sí está en un nivel 7A, elemento representativo, y es del periodo 2. Alternativa correcta es la E. Un enlace iónico se caracteriza por establecerse entre dos átomos que tengan una gran diferencia de electronegatividad, presenten igual electronegatividad, se comporten como metales, estén muy cercanos en el sistema periódico y que comparten uno o más electrones. En la estructura de Lewis pregunta Felipe, siempre hay 4 electrones. ¿Qué pasa si en el último orbital hay más de 8 electrones como en el orbital suborbital F? Tiene absolutamente toda la razón Felipe. Los cuatro en el fondo son 4 orbitales que obedecen a los niveles que tienen el subnivel PS y P. Si nosotros nos pasamos a la configuración electrónica de átomos más grandes, como que tienen el subnivel D o F, va a cambiar la cosa. Afortunadamente la PSU no nos debería llevar para allá, ¿ya? Pero tiene toda la razón Felipe. Muy bien, me parece que está entendiendo los conceptos. Presentan una gran diferencia de electronegatividad. O sea, si esa es la condición primordial para que sea el enlace iónico. Si no, todo lo demás obedece al enlace covalente, ¿cierto? Alternativa A, no vamos a dar mucha vuelta ahí. Respecto a los siguientes elementos representados por la configuración electrónica de sus átomos, ¿cuál de ellos tiene la mayor electronegatividad? Ya tenemos distintas configuraciones electrónicas. Todos pertenecen al mismo periodo de la tabla periódica, es decir, que están en el mismo nivel de valencia. La diferencia es la cantidad de electrones de valencia. Y lo que me gustaría que viéramos, medio apremiados por el tiempo, es que los que están más cerca de completar el octeto son los que tienen mayor tendencia a ganar electrones. Al que le falta poquito para alcanzar el octeto es el que más interesado está en ganar ese electrón. Así que en este caso, si el octeto se llena con 8, el que esté con 7 sí o sí va a ser el más electronegativo, ¿ya? ¿Cuál sería el que tiene 7 acá? Sería a ver, contemos, 2, 6, el D. El D tiene 7 electrones. ¿Qué pasa con el E, que tiene 8? El caso de la alternativa E, que tiene 8 electrones, ese es un gas noble. Ya está completo el octeto, no le interesa ganar un electrón más. Así que no hay ninguna posibilidad de que este tenga mayor electronegatividad. ¿Ya? Y la última. Si un elemento químico cede electrones y se transforma en un catión, adquiere carga positiva, aumenta su radio atómico o disminuye su radio atómico. Cede electrones y se transforma en un catión, significa que adquiere carga positiva. Eso es un catión. Perdió cargas negativas, así que se quedó con carga positiva, ¿ya? ¿Aumenta su radio atómico? No, perdió electrones. Recuerden que el radio atómico crece a medida que se ganan electrones, y ahí entramos en el concepto de radio iónico, que es muy similar. Así que es la 1 y la 3. La 2 la descartamos. 1 y 3. Ahí está, alternativa E. Y la última, ¿ya? Por tiempo creo que la vamos a dejar para la clase siguiente, pero la dejo planteada. Pantallazo para el que quiera. De los siguientes elementos indique el o los que tienen un electrón desapareado. Ya, se la voy a dejar para la clase siguiente. Aquí tengo la respuesta, pero no. Dejémosla para la clase siguiente. ¿Ya? El aluminio, el fósforo, el boro o el nitrógeno. ¿Cuál de los dos tiene solamente un electrón desapareado? Estructura de Lewis para todo. ¿Ya? Les había prometido ejercicios, el enlace metálico y el enlace covalente dativo, y también vimos excepciones a la regla del octeto. Ya, muchachos, que estén pero muy bien. Muchachas también, todos, ¿ya? Todes, ¿ya? Que les vaya muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.